Bernardo, encantado de que me reciba en el Banco Nacional Un gran de Costa gusto, Rica. un gran gusto, don Jorge, tenerlo aquí. Un banco que es de orgullo de todos los costarricenses. Un banco que ha hecho historia. Aquí trabajó un pariente mío, don Elías Quiroz, Ah, sí, claro, por supuesto. un gran banquero. Bueno, yo añoro ese tiempo, porque yo creo que hay que estructurar mejor las juntas directivas, ¿verdad? Porque la excelencia de un banco como esto siempre requiere una muy buena selección y yo creo hasta en que haya que darle más de 8 años tal vez a un director, porque la estabilidad de un banco y sobre todo la credibilidad y la confianza en un banco es importantísimo. Así es. Y esto de la estructura de la junta directivas tiene que ser en los bancos, por historia son muchos años y como eso no se aprende nada más que cuando uno está en un banco y quién es quién y la experiencia y no la decisión política. Ahí me parece que es importante. Así es. Y eso me recuerda un poco a don Elías, eso decía mucho don Elías, aunque manejaba el banco con una gran rigidez. Así es. Vamos a ver, me impresionan mucho los números de que ustedes manejan tanta pyme, o sea, tanto crédito al sector productivo, pequeño. El 80, no, casi el 90% de las pymes es realmente todo el sector productivo de este país, ¿verdad? Así es, correcto. Y aunque mucha gente dice, es que el Banco Nacional es muy conservador, cuesta mucho llegar a lograr un crédito. Claro, es que también hay muchos requisitos. Me parece a mí también que la banca cada vez se va volviendo más digital, cada vez se van a necesitar menos sucursales, cada vez se van a requerir más herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y el banco, bueno, por lo menos está muy bien cubierto en la parte tecnológica porque no lo han ni siquiera invadido con esta plaga de gente que ahora precisamente está paralizando prácticamente, bueno, no sé si al médico lo está pero está invadiendo todas las instituciones. Así es. Lo que sí me preocupa es un poco los costos de, digamos, las cargas para fiscales, que es casi un 33%. O sea, eso le quita patrimonio, le quita solvencia al banco, ¿verdad? Contrario a lo que paga cualquier banco, que es un 30%, ¿verdad? Y las cooperativas también tienen unas cargas parafiscales, pero no llegan jamás a estas cifras. Estamos hablando del 66, y ahí está CONAPE, ahí está IBM, ahí está también El Infocop. el Infocop, que se lleva una parte importante, ¿verdad? Que tal vez en la parte, que eso fue tal vez en un principio, cuando el Infocop necesitaba recursos de las cooperativas. Así es. Pero ya son muchos años y yo creo que hay que revisar eso. O sea, a mí me parece que ahí ese 33% lo que hace es encarecer el costo. Sí, nos obliga a generar más ingresos por otras vías. Así es. También tienen una carga ahí para las pensiones, digamos que le llaman ustedes fondo para jubilaciones, que no lo tiene nadie, y no deja de ser otra carga también, y es por ley. Es una ley, así es. Es una ley. Y bueno, ya y la estructura administrativa es pesadita, ¿verdad? Porque ya cada vez se va a requerir menos personal para poder
ser más eficientes. O sea, en consumo realmente son importantes, pero yo diría que no es ese el espíritu de las benditas tarjetas de crédito, que hay otros bancos que se han especializado más en ese campo. Es rentable, pero es relativamente preocupante también los riesgos que asumen, ¿verdad? Pero en todo caso, contemos un poco cuáles son los desafíos que tiene el banco a corto plazo. ¿Cómo visualizan ustedes la cantidad de actores que hay ahora? Porque ahora hay mutuales, hay cooperativas, hay bancos privados y hay bancos estatales. Y el Banco Popular, que es un banco que es un híbrido, pongámosle así, pero son jugadores grandes. Ya no es cuando el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica jugaban, prácticamente eran el 100% del crédito. Tiene la ventaja, lógicamente, de la garantía para los gente que deposita la plata aquí, que no corre riesgos. Garantía del estatal, eso es una gran ventaja, ¿verdad? Y también el manejo de todos los fondos de gobierno, del sector público, ¿verdad? Tienen un banquito ahí que son socios, VIXA. Se ha hablado mucho de que VIXA es un jugador, pero que podría no ser tan importante, que podría prácticamente visualizarse, venderlo, ¿va? En fin, conversemos, don. Sí, claro, don Jorge. Bernardo. Muchas gracias. En efecto, el Banco Nacional ha jugado un rol protagónico en la historia económica de Costa Rica desde hace 108 años, cuando fue fundado. Tiene esa gran vocación que usted mencionaba de atender las MIPYMES, que creo que nace mucho por temas como, por ejemplo, las juntas rurales de ahorro y crédito, en las cuales el Banco Nacional fue pionero, fue el mecanismo que se encontró para llevar crédito a toda la zona rural de Costa Rica. Y ahí el banco empieza a tener esa relación que persiste hasta el día de hoy de gran cercanía con todo, por ejemplo, los pequeños productores agrícolas, y luego en cada zona urbana con los micro, pequeños, medianos empresarios de las zonas urbanas. Por eso hoy un 43% de toda nuestra cartera está en MIPYMES, un 15% está en empresas ya grandes, y como usted decía, consumo es un 12%, no es, digamos, nuestra vocación fundamental, y un 30% está en vivienda, donde sí somos muy fuertes. Tenemos la cartera de vivienda más grande del país. Pero sí, el Banco Nacional ha venido jugando ese papel en lo que yo llamo siempre democratización económica de Costa Rica. Es decir, el Banco Nacional se ha encargado en buena medida de llevarle crédito y de bancarizar a una parte muy importante de la población costarricense. Por supuesto que eso mucho tiene que ver con la junta directiva, como usted muy bien lo decía. En efecto, la composición de la junta directiva es un factor fundamental sobre cómo va a evolucionar el banco. Ellos son los que dictan pues, cuál es el norte del banco, hacia dónde quieren que vayamos, y nosotros en administración ejecutamos eso. Hay criterios de idoneidad que han ido puliendo en la Superintendencia General de Entidades Financieras y que han implantado, que esperaríamos pues que los consejos de gobierno sigan aplicando para tener juntas directivas muy sólidas, muy bien constituidas, con personas que lleven el banco por un buen rumbo. Hay dos momentos claves en los últimos, diríamos, 10 años para el Banco Nacional, para el sistema financiero nacional y casi para la banca mundial. Me refiero a la crisis del 2007,
¿verdad? La crisis en que se afectó tanto la liquidez que se originó en la crisis subprime en los Estados Unidos, y la pandemia. Ambos eventos tuvieron un impacto radical. La crisis del 2007 le enseñó a la banca, primero, que la globalización nos interconecta a todos de una manera muy ágil y muy fuerte, y que por lo tanto cualquier problema en una zona se transmite muy rápidamente al resto del globo terráqueo y que tiene repercusiones de diversa índole. En ese caso aprendimos todos los banqueros del mundo la importancia de la liquidez, por ejemplo. Nunca antes el tema de la liquidez de un banco había sido tan crítico como en esa época, cuando muchos bancos grandes empezaron a cerrar las llaves de fondeo a otros bancos, y entonces el tema de la liquidez se convirtió en algo muy, muy trascendente. Y el otro tema fue lo que usted mencionaba, la suficiencia patrimonial, o le llaman también adecuación de capital. Son formas de medir la solvencia de una entidad. Es el corazón de una entidad financiera, está en su capital, porque eso es lo que permite apalancar el crédito y conceder más crédito. En Costa Rica, que tenemos una suficiencia mínima del 10%, lo que eso significa es que de cada 10 colones de capital que nosotros tenemos, podemos conceder 100 colones en crédito. Es decir, un colón de capital es fundamental para poder ampliar nuestro radio de acción y bancarizar más a la gente, darle más oportunidades de crédito. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de las parafiscales, bueno, ahí tenemos un tema que atenta dramáticamente contra esa suficiencia patrimonial, contra esa adecuación de capital. El Infocop, en efecto, nace como un departamento del Banco Nacional en la década de los 70, luego se independiza, es el Instituto de Fomento Cooperativo. Las cooperativas eran muy incipientes, las primeras nacieron aquí también, pero estamos hablando de 40, 50 años, 50 años de recibir el 10% de las utilidades nuestras todos los años. Uno pensaría que a estas alturas ya debieran de haberse graduado, ya deberían de poder tener... Ya son viejitos. Exactamente, ya deberían de poder tener cierta autonomía, cierta independencia, pero tenemos que destinar el 10% de las utilidades anuales del banco a seguir fortaleciendo el Infocop. Está la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, a la cual CONAPE, un 5% de nuestras utilidades. Yo siempre he dicho, bueno, ¿cuál sería el problema de que nosotros mejor tomemos esos fondos? Esa plata se lo das directamente a los estudiantes. Hacemos un buen programa de crédito para estudiantes y no nos saldría tan caro, y nos ahorraríamos pues la operación de CONAPE, que tendrá su costo. Es una línea que ustedes tengan ahí de negocios. Claro, por supuesto. Es más, podríamos dar una tasa de interés muy baja, y eso es mejor que entregar el 5% de las utilidades, ¿verdad? Entonces, eso también creemos... Igual es Infocop. Pueden hacer un fondo para apoyar a las cooperativas, que de hecho lo hacen. Son clientes nuestros. Y son clientes, y nada más le das una tasa de interés diferenciada. Y no estás en este enjambre que se hace ahí burocrático para llegar a la cooperativa, porque las cooperativas también dicen, bueno, ¿para qué tanta estructura? Si ustedes tienen el analista, el que ve el riesgo, el que conoce el cliente, es absurdo, ¿verdad? Correcto, totalmente. Lo haríamos mucho mejor, creo, nosotros. ¿Y el IBM? El IBM de la Caja es una reglamentación más reciente. Le damos el 15% de nuestras utilidades anuales al IBM de la Caja del Seguro Social. Ahí uno dice, bueno, el IBM, que tiene todos los problemas que sabemos que tiene, y la Caja, bueno, es una organización, debemos decirlo, orgullo de los costarricenses. Yo no visualizo un costarricense que no sienta un gran aprecio por la Caja. Creo que es un motivo de orgullo tener una institución que hace lo que hace. Pero estos son los fondos de pensión, ¿verdad? IBM. Este es el IBM, exacto. Sí. Y ahí, bueno, muchas veces lo que hemos dicho es, bueno, si el gobierno lo que quiere es, en efecto, fortalecer el IBM, entonces que nos ponga un dividendo fijo del 15%, y todos los años le damos al gobierno directamente el 15%, y el gobierno verá
si la prioridad en ese momento es el IBM o puede ser otra. No sabemos, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos igual, digamos, obligados a dar un 15% de nuestras utilidades al IBM. Y finalmente está la Comisión Nacional de Emergencias, que creo que es el mismo caso. Costa Rica siempre va a tener desastres naturales. Estamos ubicados en una zona geográfica sísmica, sí. Y aquí pasan las tormentas y todo. Siempre vamos a tener temas de desastre natural. Pero eso es otra vez el presupuesto nacional. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, ustedes pagan el 30% de renta. Bueno, a todas esas parafiscales hay que sumarle el 30% del impuesto de renta. Al final uno suma ese impuesto de renta con todas las parafiscales y lo que nos queda para destinarlo a fortalecer el patrimonio y por lo tanto a dar más crédito es algo ya muy reducido. Parte casi. Entonces, ¿cuál es la presión que nos pone eso? Bueno, que ese poco tenemos que maximizarlo y eso es lo que implica entonces muchas veces que quisiéramos dar tal vez tasas de interés menores a ciertos sectores y no podemos porque tenemos que generar las utilidades suficientes para fortalecer el patrimonio. No, y podrían dar, vamos a ver, en ese programa de apoyo a las pymes, ya hay facilidades hasta de capital de riesgo, pongámosle así, o sea, ser socios en el emprendimiento ese, porque al principio cuesta mucho, ¿verdad? Primero formalizarse aquí es algo terrible, ¿verdad? Sí, correcto, muy caro. Eso es como una cosa espantosa, ¿verdad? Y además de eso, uno no puede pagar créditos 18, 19%, o sea, al 17%. Y a veces han llegado al 20 y pico % el crédito. O sea, ahora viene un proceso de ajuste complicado porque viene una inflación y van a aumentar los intereses. La gente, y si los que deben dólares, ¿verdad?, van a tener que sufrir también un ajuste en el tipo de cambio, esto va a contraer mucho y va a tener problemas sociales grandes. Y los errores son esos. Yo hoy precisamente escribí un artículo que salió en el periódico de cómo amarran el presupuesto. El presupuesto nacional es increíble. Total que la disposición que tiene el ministro de Hacienda, de acuerdo a las circunstancias, es muy pequeño, porque todo está amarrado. Este crédito, lo que voy a recoger por los cigarrillos, bueno, va para tal cosa. Lo que voy a recoger para importación de hasta las llantas, hasta el cemento, bueno, todo tiene como cuando debiera entrar en una sola olla, y esa olla, claro, repartirla con cierta lógica, ¿verdad? Ahí sí gobernar. Y gobernar, porque el problema es ese. El problema de este país es que es un país de ocurrencias, pongámosle así. ¿Sí? Por muchos años hemos venido con ocurrencias, y claro, los diputados es muy fácil. Ponen no sé, o sea, todas las ocurrencias que se le puede ocurrir, ¿verdad? Y nosotros vivimos atendiendo ocurrencias de ese tipo que provienen de la Asamblea todo el tiempo, porque muchos señores diputados piensan que como nosotros captamos dinero del público, tenemos mucha plata. Entonces dicen, la plata está en los bancos, entonces pongámosles una carga a las utilidades del banco. Pero es que son cosas muy diferentes. La plata que nosotros manejamos es la plata de los depositantes, de los ahorrantes. Yo no le puedo entregar eso así tan fácil a otra. Y ese es el problema también del sistema de banca de desarrollo, porque la gente dice, no, si eso es banca de desarrollo, eso es... primero que la banca de desarrollo lo que puede tener es una tasa de interés diferenciada, pero al final son fondos que están en los bancos y los bancos no pueden dejar eso a prestar con riesgos muy altos, ¿verdad? Un crédito que se le da a una MIPYME es un crédito que se le da con fondos que alguien depositó en su cuenta corriente, el salario de la persona que está ahí en la cuenta corriente, los ahorros de la persona, bueno, esos fondos yo se los presto a una micro, a una pequeña empresa, tengo que recuperarlos para devolvérselos a su dueño original. Sí, claro. Por eso hay que conceder buenos créditos. Y pues estuvo en la supervisión de la SUGEF, se ha vuelto muy estricta, muy profesional, ¿verdad? Uh-huh. Los bancos, gracias a Dios, han entrado en esa disciplina, pero
pero vuelvo a lo mismo, hay muchos jugadores con distintas Sí. reglas, ¿verdad? Entonces, no deja de ser complicado, ¿verdad? El sistema financiero nuestro, nacional. La ¿verdad? OECD lo dijo clarísimo ahora que nos estuvo examinando los últimos 2, 3 años antes de aceptarnos como miembros de la OECD. Dijeron, ustedes tienen una cancha totalmente desnivelada, muy, muy desnivelada. Tienen actores con unas características, el encaje mínimo legal no es parejo para todos los actores, los impuestos no son parejos para todos los actores, entonces, y bueno, y las parafiscales afectan solo a los 2 bancos del Estado. Entonces, en una cancha tan dispareja, están los temas de contratación administrativa, que no es que nosotros nos opongamos, pero eso es un amarre. Sumamente engorroso. Es decir, si un banco privado necesita ir a comprar un sistema de software de protección porque hay ciberataques o algo, va y lo compra. Nosotros tenemos que hacer un cartel, invitar empresas para que presenten sus ofertas y después lo adjudicamos a una, entonces apelan todas las demás y eso se lleva un montón de tiempo. Entonces, eso es un tema complicado. Y se requieren 2 bancos del tamaño de... O podría haber un solo jugador y vender uno de los bancos para ayudar a mejorar las finanzas públicas, ¿verdad? Se ha hablado mucho del tema. Esto es una opinión muy personal mía. Yo creo que bastaría con un solo banco estatal. No los fusionaría, porque ha habido por ahí la idea de fusionarlos, pero es que ya sería una ballena demasiado grande en la pecera y siempre un banco entraña riesgos. Los bancos más grandes pueden tener problemas en determinado momento, en cualquier parte del mundo. En 2008 hubo bancos enormes en Estados Unidos que tuvieron problemas muy serios. Entonces ya eso sí sería una concentración de riesgo, de contingencia fiscal, digamos, demasiado grande, pero yo creo que uno de los 2 bancos del Estado podría venderse y sería competencia adicional. Yo siempre digo que la competencia es bienvenida porque nos obliga a estar muy alertas, nos obliga a reaccionar. Pero entonces habría que liberar más un poquito las amarras de ustedes y quitar esas parafiscales y nivelar la cancha, ¿no? Porque es que vuelvo a lo mismo. O sea, se necesitaría... es muy fácil, si no tienes que hacer encajes, si no tienes que pagar impuestos, si no tienes esto, no tienes el otro. Claro, siempre salen con el cuento de que ustedes tienen la garantía del Estado y los otros no tienen ninguna garantía. Entonces, eso, bueno. Y que manejan el sector público, el sector público maneja muchos recursos, ¿verdad? Sí, bueno. Pero ya se ha salido del sector público a veces a hacer negocios con bancos, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros tenemos algunos negocios bien interesantes con el sector público, fideicomisos, donde hemos permitido el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, para entidades públicas, que ha sido bastante exitoso hasta ahora. Hacemos mucho negocio y ellos podrían eventualmente hacerlo también con otras entidades. Lo de la garantía estatal es interesante, pero recordemos que por los compromisos con SD ahora hay un seguro de depósitos al cual están ya contribuyendo todos los bancos privados, sí. y nosotros también, porque eso de alguna manera la idea es que sea como un paliativo, claro, para reducir la contingencia para Hacienda, digamos, en caso de alguna eventualidad. Ese fondo que nosotros también estamos constituyendo ayudaría en esos casos. Entonces ya estamos todo el sistema bancario contribuyendo a este seguro de depósitos, de manera que esa diferencia se va a ir reduciendo poco a poco. Y como muy bien decía don Jorge, sí, la superintendencia nos ha obligado a aplicar una gestión de riesgos cada vez más profesional. El tema, como le decía antes, de la crisis del 2007-2008, que puso sobre el tapete los temas de liquidez y de capital, nos obligó también a hacer una mucho mejor gestión de riesgos. Y es interesante, empiezan a surgir algunos temas que hoy en día tienen un gran auge. Por ejemplo, todo el tema de datos. Si alguien tiene datos, son los bancos, información muy relevante, y sobre todo, qué sé yo, los que emitimos tarjetas de crédito. Porque conocemos los hábitos de consumo de todos los clientes, tarjetavientes. Y con el blockchain y con todo se pueden hacer maravillas. Sí. Entonces ahora, la data, y aparecen cada vez más científicos de datos, que es un talento relativamente escaso que nosotros tratamos de atraer mucho ahora,
que toman esas bases de datos y obtienen información muy relevante para gestión de riesgos y para gestión comercial. Y eso con la pandemia, que es el otro gran evento que tuvo un impacto muy significativo. Ese no estaba previsto. Eso no, para nada. Ahora, generó modificaciones y cambios sustanciales. Usted ya adelantó varias cuando dijo, por ejemplo, bueno, se justifican ahora sucursales físicas en las cantidades que hay. Hay países donde están cerrando y cerrando porque sucursales ustedes dicen físicas. que la gente así en la calle dice, no, es que el Banco Nacional es el mall más grande de Costa Rica, o sea, tiene cualquier cantidad de inmuebles en todo el país. Sí, tenemos 165 oficinas por todo Costa Rica. Ahora, ¿vamos a cerrar algunas? No creo que las vamos a cerrar, sobre todo jamás cerrarlas en las zonas rurales, porque somos muchas veces la única opción de un pueblo o de una zona financiera. Sería un crimen hacer eso. Pero incluso algunas que alguien podría decir, bueno, son relativamente redundantes porque a los 400 metros hay otra agencia y aquí al kilómetro hay otra. Lo que estamos haciendo es transformándolas. Algunas donde ya no tenemos que atender público porque el público ha reducido muchísimo la afluencia, ya no van, ya la gente no va tanto como antes. Entonces lo que hacemos es que dedicamos esa oficina a gestión digital, las llamamos sucursales digitales, o a gestión de cobro. Entonces mantenemos a nuestro personal, pero ahora vea, ya no vamos a estar atendiendo público en esta oficina, pero ustedes se van a dedicar a gestión de cobro y ustedes a llamar y ofrecer servicios y ustedes a ver lo que llega de solicitudes digitales. Ahora la gente nos pide los créditos digitalmente en nuestra página de internet, nos piden aperturas de cuentas digitalmente, hacen un montón de transacciones digitales que en buena medida es algo que se exacerbó con la pandemia. La gente pero también no se redujo o sea, digamos, yo veo este edificio, se supone que está lleno de gente, ¿verdad? Pero yo me imagino que mucha gente ya puede trabajar en la casa, porque el costo ahora, no sé, de combustible es tan alto, ¿verdad? Que uno venir hasta aquí, digamos, no deja de ser, hay mucha gente que se maneja en carro y gente que se maneja en bus también, que es peor, el bus es mucho más, golpea más a la gente. Nosotros le preguntamos a nuestro personal, a la gente ven y les dijimos, vean, esto del teletrabajo, y por abrumadora mayoría, todos dijeron, queremos seguir teletrabajando 1, 2, 3 días por semana. Nosotros hicimos una valoración, hay gente que no podemos mandarla a teletrabajar porque son los asesores bancarios que están en la agencia atendiendo a la gente que llega y eso no pueden teletrabajar. Pero hay una gran parte del personal que sí puede hacerlo. ¿Qué hicimos? Teníamos locales arrendados en San José, estaba la corredora de seguros, uno estaba el puesto la operadora de pensiones en otro, estaba la SAFI, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en otro. Cancelamos todos esos arrendamientos y ahora están todos aquí en la torre. Nos trajimos todas las subsidiarias, solo falta el puesto de bolsa que tenía un contrato un poco difícil de rescindir, pero en algún momento la traeremos también a la torre. Y nos trajimos entonces mucha gente que estaba dispersa y ahora tenemos algo mucho más eficiente aquí, nos ha permitido ahorrar muchísimo dinero y seguimos entonces ahora en una modalidad en la que los muchachos no tienen asignado un escritorio, sino que llegan ese día y toman alguna estación de trabajo, ponen ahí su laptop, se conectan y trabajan desde ahí. Al día siguiente es otra persona la que ocupa ese espacio y eso nos ha permitido ganar mucho en eficiencia, que era algo que usted mencionaba antes. Estamos ganando mucho en eficiencia, no solo nosotros, en general uno ve en el sistema bancario los indicadores de eficiencia están mejor que nunca. En este momento el banco tiene la mejor nivel de eficiencia de toda su historia. Para que usted porque la pandemia obligó a tantas cosas, ¿verdad? Así es. En el hogar también, buscar un espacio para trabajar. Bueno, sí. Todos tuvimos que comprar un escritorio y ponerlo en la casa. Lo otro es ¿hacia dónde va el banco? O sea, ¿cuál es su visión aparte del crecimiento, digamos,
bueno, ahí está el otro de ciberseguridad, o sea que hay un campo importante. También el apoyar a la gente, a las pymes, que ya no son tanto en manufactura, que van a hacer mucho en la parte de cibernética también, porque el mundo cambió totalmente. Ahora las oportunidades del mundo están ahí, ¿verdad? Bueno, y también las carreras nuevas que están saliendo, ¿verdad? O sea, el mundo está evolucionando tanto y las fintech crecen todos los días, ¿verdad? Que la competencia se vuelve hasta mundial, ¿verdad? Porque ya uno... Así es. Es como lo que está pasando, no sé, yo veo a mis nietos, ¿verdad? Ya no a mis hijos, ya que con Amazon todo el tiempo, y yo quiero esto, yo quiero el otro, bueno, o sea, todos los hábitos están cambiando. Los fondos de inversión tienen que pensar seriamente en dónde van a meter la plata, porque antes se metían en centros comerciales y un montón de cosas, y ahora posiblemente van a tener que medir muy bien, ¿verdad? Y hay que medir muy bien el riesgo también de lo que viene, que no cabe duda que la inflación va a estar de un 4, tal vez un 5% este año. Sí se maneja con mucho cuidado, y el Banco Central... Ustedes han invertido plata en bonos de gobierno, me imagino, porque ahí veo yo un cuadrito ahí en los... porque los bonos de gobierno no dejan de ser rentables, ¿verdad? Cuando hay disponibilidad de crédito, cuando hay disponibilidad porque ahora con el crecimiento que ha tenido la economía el año pasado, este año no sé, este año yo no le veo un crecimiento como tal vez un 3%, un 3,5%. Si nos va bien, ¿verdad? Si esto de Ucrania toma otra, o sea, hay una solución, ¿verdad? Así es. Porque ahora ya está afectando el acero, está afectando los plásticos, está afectando todo lo que es el sector construcción, ¿verdad? Está afectando los ingresos, porque son también el alimento, el trigo, el maíz. Entonces, es un año complicado, no es un año sencillo. O sea, veníamos de la pandemia, ya había una rehabilitación, el año pasado 7% del PIB, ¿verdad? Ahora se habla también de que como se liberó en las medidas de la pandemia, ya ahorita viene otra ola y no sé qué, ¿verdad? Espero en Dios que no sea así, ¿verdad? Pero en todo caso, es un tiempo complicado para un banco, ¿verdad? Porque hay que medir todo ese tipo de riesgos, ¿verdad? Que no son riesgos que nunca se habían pensado, ¿verdad? Correcto. A mí me tocó el 2007, 2008 estar en el gobierno y era espantoso, ¿verdad? Porque se cayeron todos los ingresos fiscales, ¿verdad? Sí, claro. Y la gente dice, bueno, ¿y qué hacían? Bueno, no había mucho que hacer, ¿verdad? Los inversionistas se iban porque anteriormente venían todos a comprar propiedades, y me acuerdo que era una locura. Ahora hay unas zonas importantes todavía en la playa, ¿verdad? Que pareciera que están creciendo, ¿verdad? Y la agricultura se vuelve muy interesante, muy importante, ¿verdad? El arroz, no sé, hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Los riesgos, ¿verdad? Pero en todo caso, esa visión de estar viendo el mundo, que lo ve uno dinámico, ¿verdad? Porque así como nunca había visto uno una guerra tan fuerte como esta de Ucrania y Rusia, una invasión, 27 países de la Unión Europea, un bloqueo. Ahora ya no quieren comprar el petróleo. Bueno, hay un periodo, ¿eh? Hay unos países que dicen, bueno, cuidado porque yo el 40-50% de la energía es se la compro a Rusia, y por ahí pasan todos los oleoductos y hay inversiones muy grandes. O sea, usted es muy fácil allá en Estados Unidos, pero en Europa es... Y entonces ahí hay una situación, bueno, primero nosotros traemos, importamos de Europa, es el segundo, digamos, mercado nuestro para exportaciones, ¿verdad? Uh-huh. Es el segundo también en turismo, ¿verdad?
y era y es importante en el mapa mundial, estos 27 países de la Unión Europea. China, otro jugador importante, ¿verdad? Pero ahora se habla de abrir más el Pacífico, ¿verdad? Ojalá. Pero en todo caso, los bancos tienen que tener, ahora mejor que nunca, antenitas, que digo yo. Así es. Antenitas de vinil un poco ahí para ver qué es por dónde apostar. Pero yo sé que con gente como los del Banco Nacional, que es un gran orgullo. Muchas gracias. Yo también soy, siempre he sido cliente del Banco Nacional y realmente ha sido un gran placer conversar. Y Bernardo, y me siento muy satisfecho de ver primero las canas, ¿verdad? Porque eso es importante. Usted sabe que es curioso, pero los banqueros tienen esas distinciones, ¿verdad? Las canas. Es que a veces no son gratis. No son gratis, ¿verdad? No. Pero esa experiencia es importante. Y yo creo que una buena selección, que ya lo pide la OECD, de las juntas directivas del gobierno corporativo, es clave, ¿verdad? Porque la política no puede estar metida aquí, porque puede ser una orientación, pero no puede ser una dirección. Así es. ¿Ya? Y eso lo decía don Elías. No sé cuántos años estuvo don Elías, pero yo me acuerdo que era toda Fue toda una institución. una institución aquí, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, muchas gracias. No, Jorge. Para mí ha sido una conversación muy rica y los felicito a todos los del Banco Nacional. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Fue un rato sumamente agradable. Le agradezco mucho la visita y tomarnos en cuenta. No, gracias. Muchas gracias.